A reading from the second book of Samuel. After Nathan had Lectura del segundo libro de Samuel. the king went Después in que to Natán Shaphat habló a David, and el said, rey David fue a Who am I, O presentarse Lord? ante el Señor y dijo, Who are the members of my ¿quién soy yo, household mi Señor, y that you qué have es mi brought me familia to para this que me place? hayas hecho llegar That hasta aquí? even this you Y see por as si fuera trivial. poco para ti, mi Señor, You have has also hecho a la spoken to the casa de house tu of siervo Israel una for promesa para all el time to futuro. come. Mientras This existan is why you hombres, have mi shown to Señor, man. has establecido a tu pueblo Israel como You have pueblo tuyo established para for siempre. yourself your Y people tú, Israel Señor, as your eres su throne, Dios. Ahora and you, pues, Lord, Señor have Dios, become their God. mantén siempre la And now, Lord promesa que God, has hecho a tu fulfill in siervo time the y su prophecy you familia. have made concerning your Cumple servant and his tu home. palabra. And do as you have Que tu promised. nombre sea May your name siempre be forevermore. famoso. When men say, Que digan, the Lord of el hosts is Señor God, de los ejércitos es and the Dios house de of your Israel, servant David y stands que la firm casa de David before you. permanezca en tu presencia. It is you, Lord of Tu hosts, Señor de los ejércitos, Dios who de sent the Israel, revelation has to your hecho a tu servant siervo esta to build a revelación. house for Te you. edificaré una Therefore casa. your servant Por eso tu inclines my siervo ear se ha like atrevido a Israel to dirigirte you. esta plegaria. And now, Lord God, Ahora, mi you are Señor, God tú and your eres el word is Dios true. verdadero. You have made this Tus generous palabras promise son to de your servant. fiar, y has You, hecho Lord, esta have promesa a tu established for siervo. your servant, Dígnate, that pues, they be bendecir a la holy casa de tu forever. siervo, para que esté For siempre you, en tu Lord God, have presencia, promised, ya que tú, mi and by your Señor, blessing the lo house has of your dicho. servant Sea shall be blessed siempre forever. bendita la casa de tu siervo. Verbum Domini. The Lord God will give him, El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lord God. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lord, remember David Señor, tenle en and all cuenta his a David anxious care, todos sus as he afanes, swore an oath to como me, juró al and Señor, vowed to the mighty e one of hizo Israel. voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. I will not enter the house No where I lay my entraré bajo plans el with my techo de mi enemies, casa, where I sleep, no subiré al for lecho my de eyes mi have seen, descanso, no and daré my sueño a ears mis ojos, rehearsed, ni to reposo a appoint mis a holy párpados, home for the Lord, hasta que encuentre un lugar like para the el mighty Señor, one of una Jacob. morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. The Lord swore an oath to David, El Señor ha jurado a a David promise una which promesa que no retractará. your own A offspring uno de tu will set linaje upon you. pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. If your son keeps Si my tus hijos statutes guardan mi and decrees alianza which y I los command you, mandatos que les their enseño, sons too también sus forever hijos por shall sit siempre upon se your throne. sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. For the Lord has chosen Porque el Señor ha elegido a to Sión, preserve ha her. deseado vivir en ella. Zion is my resting Esta place es mi forever. mansión por In her siempre. I will dwell, Aquí for I viviré, prefer her. porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre,
Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. For there is nothing Si se hidden, esconde algo es para que se descubra. nothing is Y secret. si algo se hace oculta es para que salga a la luz. Anyone who has El que ears, tenga oídos para oír, que oiga. he also told them, Les dijo también, take care what you hear. atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes And still more will y be con given. creces, porque al que tiene se le dará, More will be y given. al que no tiene From the one se who le has not, quitará even what he hasta has lo que will be taken tiene. away. Verbum Domini. When we are engaged in prayer, Cuando estamos enfrascados en la oración, a veces sentimos que nuestra oración do we feel like es de un solo lado. we do all the talking in prayer? Sentimos que nosotros somos los We never únicos los seem que to hablamos receive en la oración. a response back from the Lord. Parece que nunca recibimos una respuesta del Señor. Be a conversation with God, Si la oración está supuesta a ser conversación con Dios, porque a veces parece ser que estamos hablando solos. Después de todo, el Catecismo de la Iglesia Católica describe la oración cristiana como una relación de alianza entre Dios y hombre en Cristo. to maintain a Y relationship, es difícil mantener una relación si una de las partes en la relación nunca parece comunicarse. many of us have had this Creo que muchos de nosotros hemos tenido este anhelo de estar en una conversación con el Señor en oración, we might hear his pero puede que no tengamos claro cómo escuchar su voz cuando nos habla, porque el Señor nos habla. provided the faithful Gracias a Dios, la Iglesia ha proporcionado a los fieles las herramientas y conversation formas with God. en las cuales participar en conversación genuina con Dios a través de su palabra. Especially since the Second Vatican En Council, especial, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha instado a la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. La liturgia misma fue reformada de tal forma que los fieles puedan escuchar más de la palabra de Dios por medio del leccionario corregido. La Iglesia ha dejado patente que una de las formas principales en las que escuchamos a Dios cuando nos habla es a través de su palabra. last 15 years, En los últimos 15 años, 16th and Francis, los papas Benedicto XVI y Francisco han tomado pasos para seguir promoviendo la lectura de la palabra de Dios entre los fieles. Francis En el 2019, el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, que debe tener lugar cada año en el tercer domingo de tiempo ordinario. Eso fue este domingo pasado. he expressed his desire Expresó su deseo letter en su carta apostólica que este domingo dedicado a la palabra de Dios debe no ser visto como un evento anual, sino más bien un evento que dure todo el año. he emphasized the duty of the faithful Enfatizó el deber de los fieles de poner mayor atención a la palabra de Dios. instituting the Y en su carta instituyendo el Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco dice, links sacred un profundo nexo vincula las Sagradas Escrituras y la fe de los creyentes, comes from hearing ya que la fe proviene de escuchar y lo que se escucha está basado en la palabra de Cristo. Los creyentes están to the word of the Lord. obligados a escuchar con atención la palabra del Señor, tanto en la celebración de la liturgia como en su oración y reflexión personales. 2008, Y en el 2008 el Papa Benedicto XVI celebró una asamblea del Sínodo de Obispos sobre el tema de la palabra de Dios wrote a beautiful apostolic y escribió una hermosa exhortación apostólica titulada Verbum Domini, la palabra del Señor. Y en esta exhortación Benedicto cita a San Juan de la Cruz, quien habla elocuentemente acerca de la palabra única y verdadera, la palabra de Dios, ya que Dios nos ha dado a su Hijo, su única palabra, pues no posee ninguna otra. Él dijo todo de una sola vez en esta única palabra y no tiene nada más que decir, he spoke before to the prophets, porque lo que habló antes a los profetas en partes, lo habló giving us de una sola vez al habernos dado todo,
que es su Hijo. If we feel like we're not hearing God, Si sentimos que no estamos escuchando a Dios then perhaps we should hablándonos en oración, entonces quizás deberíamos incorporar más into our de prayer. las lecturas de las Escrituras en nuestra In fact, oración. we can look to the text of De Scripture hecho, podemos mirar el texto de las to learn Escrituras how mismo to listen to God's para word aprender cómo escuchar a la and how palabra to de properly Dios respond to y it. cómo responder The apropiadamente a first reading ella. today from La 2 primera lectura de hoy Samuel de la gives us a nice del segundo example libro de of Samuel, listening and capítulo of 7, communicating nos with da God. un buen ejemplo de cómo escuchar y cómo tener conversación con David Dios. has just listened El rey David attentively to God's word, acababa de escuchar so he atentamente came la to him palabra de from Dios Samuel. cuando vino a él en el As we know from the profeta Nicene Samuel. Creed that we Como sabemos del recite credo in niceno Mass every Sunday, que rezamos en la Spirit misa has todos los spoken to domingos, us el Espíritu through the Santo nos prophets. ha hablado a través de los profetas. God promises through Samuel Dios promete a través de David will be Samuel endowed with a que David kingdom, a recibirá house, a un throne reino, una casa, that will un last forever. trono que durará para And God's siempre love and mercy will never be y que el withdrawn, amor y la misericordia de Dios even siempre should estarán David con and his él. descendants fall away from the Incluso si Lord. David o sus He will come descendientes se through alejasen del Señor o God fuesen will never leave infieles, them. Dios nunca los abandonará. God also promises to be with his Dios people también Israel promete estar con su pueblo and establish Israel them. y establecerlos. And David listens as Samuel Y David speaks the escucha word of God cuando to him. Samuel le habla la David is palabra de profoundly Dios. moved Y and David humbled. se conmueve profundamente. And his response to the Lord is Y su what comprises respuesta al today's Señor reading. es lo que compone la He lectura expresses de his hoy. awe Él and expresa su gratitude, his praise maravilla, to su God for agradecimiento his y gracious alabanza mercy hacia and Dios love. por su bondad, David misericordia y senses his amor. own unworthiness David siente and that he has done su nothing to deserve falta de such dignidad y que no ha grace. hecho nada para merecer tan enorme favor de parte del Yet Señor. the Lord has chosen Y to sin deal embargo, el with Señor ha the elegido people of tratar a Israel David y al with pueblo great de kindness Israel con out gran of his own bondad beneficence. por su propia And David generosidad. concludes his Y response with David a prayer concluye su respuesta that the con Lord will bring la about oración que el what he Señor promised, that he will fulfill cumplirá his lo que ha promises. prometido, que Él cumplirá sus promesas. Now, if we're interested in increasing the Si están effectiveness interesados en of our aumentar devotional la time, eficacia y fruto de we nuestra can look propia to King oración, David entonces podemos and look to mirar al David's rey David conversation with y the Lord. reflexionar acerca de su In conversación con fact, el David's Señor. discourse with the Lord De hecho, el reminds him discurso de of an David con el ancient Señor procedure in the nos church recuerda un that involves procedimiento praying antiquísimo de la iglesia que with the Word involucra of God, rezar con la as it's palabra de contained Dios, in the sacred scriptures. tal y como está It's called contenida en las Lectio Sagradas Escrituras. Se Divina, llama Lectio Divina, la and it has lectura been divina. encouraged by the church, especially Y since the Second ha Vatican sido Council. promovida por la Iglesia especialmente desde el Concilio Both Vaticano Benedict II. XVI and Tanto Francis Benedicto have XVI como reminded the Francisco faithful of this han practice. recordado a los fieles esta práctica de la fe. And for those who are not familiar with Y para Lectio aquellos Divina, que no están familiarizados con Benedict Lectio Divina, XVI el lays out the Papa basic steps Benedicto XVI to delinea faith. los pasos esenciales en su exhortación sobre la palabra de We Dios. should make it a goal to become so Debemos familiar with hacer this nuestra practice meta familiarizarnos tanto con as esta second nature. práctica que se vuelva The algo first step of Lectio que Divina no necesitamos is pensar. lectio. La primera palabra en Lectio Simply Divina es taking and lectio. reading the Significa scripture simplemente tomar una, and una reading it lectura de las slowly, Escrituras y leerla carefully, and deliberately. lentamente, cuidadosamente, It does not need to be a very detenidamente. long reading. No necesita ser Perhaps a una few lectura larga, verses or a short chapter quizás unos from pocos one of the books of versículos the o un breve Bible. capítulo de uno de los libros en las I would Escrituras. recommend, before Y yo beginning to read, recomendaría, starting with a antes prayer de to empezar the a Holy leer, Spirit comenzar con una oración for al guidance Espíritu Santo, and for his pidiendo guidance. iluminación y guía. As we read, we should ask ourselves Al leer about the debemos content preguntarnos a of the nosotros reading. mismos acerca del What does the contenido verdadero de la text lectura. say in itself? ¿Qué dice el texto So at bíblico en this point, sí? we should try to Así avoid que en este momento debemos evitar to impose our own ideas cualquier tendencia de imponer on the nuestras text. propias ideas sobre el texto. We should seek to understand the word Debemos buscar for what the word is entender actually saying lo que la itself. palabra está diciendo The por sí second step misma. is Y el segundo meditatio, paso es to meditatio, meditate upon the selected meditar reading. acerca de la lectura And since elegida. we have already asked the Y ya question about que what the ya hemos text hecho la says in pregunta itself, acerca de lo que dice we el now texto en sí ask mismo, ourselves what the ahora biblical nos text is preguntamos a saying to us. nosotros mismos lo que el texto bíblico nos está The diciendo a biblical text says nosotros. that we should be Y el moved and Papa troubled Benedicto dice que debemos by the estar text. conmovidos y desafiados por el texto. Desafiados por el texto.
If the reading has convicted us of Si la lectura nos ha convencido del pecado, debemos sentirnos movidos hacia el arrepentimiento y la conversión. Si la lectura nos ha dado conocimiento o inspiración nuevos, debemos movernos a incorporarlo en nuestras vidas. if it has challenged us to change our Si nos ha desafiado a cambiar nuestra perspectiva o opiniones o comportamiento o prejuicio ideológico, debemos ser movidos por la gracia de Dios a hacerlo. The third step of Lectio El Divina tercer paso de Lectio Divina es oratio, la oración, we respond. y es cuando respondemos a la palabra del Señor. Hemos escuchado la palabra del Señor y ahora ofrecemos nuestra respuesta a Dios en oración. We respond much like Y David. esto es cuando respondemos de manera similar a David, quien responde en la primera lectura. Hacemos la pregunta, In response, ¿qué le decimos al Señor en respuesta a su palabra? and our response comes in the form of Nuestra respuesta viene en forma de petición, intercesión, agradecimiento y alabanza. sometimes even sorrow for sin. A veces incluso arrepentimiento por nuestros pecados. Step is El cuarto paso es contemplatio, contemplación, describes que Benedicto XVI describe como from God his own tomar como uno de Dios su propia forma de ver y juzgar la realidad y hacernos la pregunta, heart and life is the Lord asking of us. ¿qué conversión de mente, corazón y vida está pidiéndonos el Señor? La contemplación está enfocada a formar en nosotros la mente de Cristo de manera que estemos unidos más estrechamente con Él y su iglesia. And Benedict XVI Y closes Benedicto XVI concluye su conversación acerca de Lectio Divina diciendo, el proceso de Lectio Divina no until it arrives concluye sino hasta que llega a la acción, actio, moves the believer que mueve al creyente a realizar, a gift for others. a hacer de su propia vida un obsequio para el bien de los demás. Given the faithful a great La Iglesia ha dado a los fieles un gran don, un gran obsequio, no solo en hacer la palabra de Dios ampliamente disponible a través de las sagradas escrituras y la liturgia, sino también al proporcionar herramientas para escuchar la palabra de Dios y responder de manera apropiada. have a desire Y si tenemos un deseo de escuchar a Dios, hablándonos más regularmente y de tener una conversación genuina con Él, Divina is a great way. entonces Lectio Divina es una gran manera de lograrlo. Again, the steps are brief. Nuevamente, los pasos son breves. Scripture, Leer un pasaje de las Escrituras, meditar sobre este y tratar de entenderlo, to God in response, orarle a Dios en respuesta, in order to contemplar para Christ, imitar la mente de Cristo y finalmente poner nuestra oración en acción a través de obras de caridad. the more that we practice these Y mientras más practiquemos estos pasos en nuestra oración personal, más afines nos volveremos a la palabra de Dios y más prestamente responderemos a esa palabra. go in one area No and out the other. nos entrará por un oído y nos saldrá por otro, sino más bien permitiremos que nos cambie y nos mueva. By means of Lectio Divina, Por medios de Lectio Divina, incluso podemos enriquecer nuestra experiencia de escuchar la palabra de Dios en la liturgia. both Benedict XVI and Francis El Papa Benedicto XVI y Francisco han elevado a la Virgen como modelo perfecto de escuchar la palabra de Dios, meditar sobre ella y responder a esta sin demora. she is the perfect model of obedience. Ella es el modelo perfecto de obediencia a Dios Look to her, y podemos mirar hacia ella y pedirle su intercesión listen to God, al esforzarnos por escuchar a Dios y cumplir su voluntad y buscar imitar su ejemplo.